Rafael Dolores, productor de este espacio, también Freddy Miguel y en cabina, un hombre que ha dirigido una institución muy importante, que ha tenido distintos puestos, que se ha destacado tanto en la vida política como en la escritura, que no hay manera de cómo solamente brindarle 20 minutos, porque yo creo que 1 hora sería poco tiempo también para él. Está aquí en cabina José Miguel Soto Jiménez. Bienvenido. Bueno, un placer de estar con ustedes aquí. Eso podría lucir una formalidad, claro, pero se trata de seguir el rumbo, ¿verdad? Sí. Y como estamos siguiendo el rumbo, mostrar la satisfacción de encontrarme aquí, ya lo dije, y además un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a toda la audiencia de este importante programa. General, yo quiero hacer una pregunta a usted. Sí. Con mayor respeto. No, sin el mayor respeto está muy bien. Sí. ¿Por qué la fuerza del pueblo? No, porque la fuerza del pueblo es lo que yo respeto, es un asunto de concepto, de lo que yo estimo como un concepto. No se trata ni siquiera de oportunismo, porque la fuerza del pueblo no está en el poder. Pero una vez restaurado hace tiempo mis derechos ciudadanos, y entre ellos el fundamental de elegir, dada la situación del país y el liderazgo, hay que decirlo, experimentado, visionario del presidente Leonel Fernández, yo elegí precisamente la fuerza del pueblo. Y es el primer partido, después de yo haber salido en el 2004 del poder, donde yo milito de manera formal, porque como todo, y es válido recordarlo, sobre todo en este espacio, que yo estuve muy cerca del PRD, precisamente porque yo propuse un acuerdo atípico para la época, porque fue al comienzo del segundo periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando inició. Yo creo que fue el tercero. Yo propuse un gran acuerdo opositor. Te digo atípico porque fue al principio de una gestión. Siempre los acuerdos se hacen al final en víspera de las elecciones. Y entonces, en esa propuesta que se hizo a la prensa, en una rueda de prensa, Quinta República, yo entonces señalé que ese frente opositor debía dirigirlo el Partido Revolucionario Dominicano, porque en esa época era el partido realmente mayoritario, el partido opositor mayoritario. Bueno, esa propuesta pública fue acogido mediante una comunicación por escrito por el ingeniero Miguel Vargas, al entonces presidente, como ahora creo que también presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Él acogió y entonces nosotros formamos a ser parte de ese acuerdo para hacer oposición al gobierno. Bueno, transcurrido el tiempo, con todo lo que eso presupuso, entre ellos el acuerdo aquí entre el PRD y el PLD, un acuerdo trascendental y atípico también. Entonces nosotros pasamos a la posición de seguir dirigiendo y militando de manera fervorosa en la Quinta República, hasta que vino esta opción de marzo, esta acción de marzo, donde nosotros, personalmente yo ingresé a la Fuerza del Pueblo, pertenecemos a uno de los organismos de dirección. Y por otra parte, el movimiento Quinta República, que está ahí, entonces pasó a formar parte, yo creo que el primero, a apoyar la Fuerza del Pueblo. Sí. Bien, yo realmente voy a estar moviendo la entrevista tanto en lo político, tanto en lo profesional y un poquito en lo personal. Siendo usted un hombre que se ha dedicado a tanto en el área militar, en la política y sobre todo en la escritura, que es una parte que no quiero dejar pasar, me gustaría saber cómo ve usted que se esté planteando tener en estos momentos un servicio militar obligatorio. Sí, bueno, mira, déjame decir, interesante la propuesta que ha hecho Elías Wessing al respecto. Y yo diría que interesante en este momento, en este mismo momento. Pero sin embargo,
no podemos sacar de la ecuación, o sea que todo tiene la forma y el fondo, ¿verdad? Bueno, yo sería una necedad negar mi agrado frente a esa propuesta. Porque hay que mencionar entonces de que el antecedente fundamental de esa propuesta ya existe, que es el servicio militar voluntario, que me tocó a mí, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, ser ministro de la Fuerza Armada, no solamente ponerlo en ejecución, sino organizarlo. Y el asunto de que sea voluntario y no obligatorio, en ese momento, la tendencia mundial, todos los ejércitos se han nutrido en su formación y en su operatividad en el servicio militar obligatorio. No solamente en América Latina, sino donde nació la modalidad, que fue en Europa, fundamentalmente. Fíjate, más allá de las ideologías, porque llegó un momento, que fue en el momento en que yo escribí mi tesis, debo decir eso también, mi tesis de Estado Mayor, del curso de comando de Estado Mayor, mi trabajo fue sobre el servicio militar obligatorio. Y quizás mi primera inquietud al respecto profesional la tuve yo como capitán. Siendo capitán del ejército, yo publiqué un libro que se llamaba La profesionalización militar en la República Dominicana durante el gobierno. Siempre hay que mencionarlo, los gobiernos, para no tomarse atributos que no son de uno, durante el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, siendo yo capitán, y fue la primera vez que yo lo planteé. Ahora, después, eso tomó forma académica en un periodo en que estaba desapareciendo el servicio militar obligatorio, sobre todo en los países fundamentalmente democráticos, porque debo decirle, como observación, más allá de la ideología, sin perder el rumbo ni digregarme, señores, el servicio militar obligatorio no es una modalidad de los regímenes de derecha, ni de las dictaduras de derecha, también de la izquierda. Uno de los ejércitos más grandes del mundo que ha pisado jamás la tierra fue el ejército soviético, con más de 197 divisiones de tanques y de fusileros motorizados. ¿Y usted sabe qué? La base de reclutamiento del ejército soviético, de ese ejército enorme, así como el de la actual Rusia, es el servicio militar obligatorio. Así como el ejército alemán, también un ejército gigantesco en la época del Partido Nacional Socialista, el partido nazi, entonces era del servicio militar obligatorio. O sea que no había diferencia ideológica en la modalidad. Ahora, en la época que surgió el servicio militar voluntario aquí, debo decir que el presidente Mejía, y lo digo porque lo ha dicho muchas veces, no es un secreto de Estado, el presidente me llamó a mí para que implantáramos el servicio militar obligatorio, que había que pasarlo naturalmente por donde está ahora, había que pasarlo, el servicio militar obligatorio, había que pasarlo sencillamente por el Congreso de la República. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Y es la batalla que se debe librar ahora, en este momento en el Congreso. Una de las características legales y constitucionales de nuestra fuerza militar es la voluntariedad, tanto en el servicio activo como en el servicio de la reserva. O sea, usted para ingresar en una y otra tiene que ser de forma voluntaria. Ahora, yo no conozco o no conocía, ya lo leí, el proyecto, y a mí me parece que todo el proyecto debe estar orientado a reforzar los antecedentes del servicio militar voluntario, de su antecedente. Y déjeme decir una cosa, a esta fecha, y yo sé que a usted le gustan los números, hay 56,000 graduados, 56,000 graduados del servicio militar voluntario. Se han nutrido las Fuerzas Armadas de ese material. Ahora mismo acaban de graduar, creo que 2.500 miembros. Ahora mismo, en las últimas 2 semanas. Bueno, ¿tú sabes lo que indica eso? Primero, que en el servicio militar, con el servicio militar voluntario, se ha dado lo que se conoce como la continuidad del Estado, porque aunque nació en el gobierno del presidente Mejía, le dio continuidad al presidente Fernández en sus periodos hasta el día de hoy. O sea, ha seguido. Y destacar entonces que uno de los,
y vale la pena señalarlo, que uno de las personas, de las personalidades que con mayor entusiasmo acogió la idea del servicio militar y participó, nos visitó, hizo reportajes, le habló a los reclutas del servicio, fue un señor que se llama Don Freddy Veras Goico. Fíjense, porque él creía en el beneficio que tiene el servicio militar, que uno de los pasos que hay que dar precisamente ahora es una propuesta para que se discuta. El que ha preconizado el proyecto en el Congreso, Wessing Chávez, señores, él mismo ha dicho que hay que someterlo a vista pública, hay que recabar la opinión de los sectores nacionales, que va a tener éxito. ¿Tú sabes por qué? Porque el dominicano, y es lo que no se quiere decir con la suficiente entereza, el dominicano, por razones históricas, es proclive al militarismo. Ahora, no al militarismo tipo Suramérica, ¿verdad? El gorilismo. Fíjese, estamos santiguados con la presencia ahora de don Miguel. De Miguel a Miguel. Que es mi investigador histórico favorito. ¿Sabes qué? Aprovechando el lo que intermedio. Lo que te quiero decir con lo de Freddy Veras Goico, a propósito de la película y de todo lo demás, que se sepa y se puede buscar en la media, que fue un entusiasta. Yo tuve varias veces la visita de él. Y te decía que se ha nutrido en las Fuerzas Armadas, que es uno de los propósitos fundamentales, nutrir a las Fuerzas Armadas de tropas de primera línea. Tropas de primera línea, que es el soldado de 18 años de edad. Como dice la doctrina militar dice en todas partes que el 50% de la fuerza tiene que ser raso. El 30% tiene que ser clase y solo un 20% oficiales. Eso es lo que se llama la pirámide de mando y que aquí parece, por razones históricas, que está invertida. Ok. Sí. Mira, justo hablando del servicio militar voluntario, en mi caso, yo soy graduado del servicio militar voluntario y tenía planes de entrar a la Fuerza Aérea, no se dio, pero de mis compañeros, sí, justamente mientras hablaba, entré a revisar el Facebook de uno de ellos, Israel Abreu Rosa, que se acaba de graduar recientemente en una especialización de capitanes, República Dominicana, Estados Unidos, y muchos de los que sí hicieron conmigo el servicio militar voluntario. Ya hay tenientes coroneles y coroneles. Sí. Porque la primera opción de reclutamiento del servicio militar voluntario es precisamente las Fuerzas Armadas, y escogen de ahí, pues siempre van a tener más candidatos, más reclutados que lo que necesitan. Escogen lo mejor. Y no solamente militares. Yo conozco, y me llaman a cada rato para revivir su vivencia, hay muchos abogados, muchos ingenieros, muchos de todas las profesiones que surgieron de ahí, partiendo de la eventualidad de que somos, y siempre lo hemos sido, una sociedad con nuestro carácter caribeño y otros accidentes históricos, donde la disciplina y la obediencia y todo el etos militar, que muchos llaman el etos mediterráneo, es proclive a la gente. O sea, la gente, ya yo lo dije, le gusta eso, pero el país lo necesita. Esa disciplina al país la necesita, como también necesita, cosa que la gente no entiende, que al soldado, cuando entra al ejército, al cadete también, lo que se le enseña básicamente y se refuerza ese compromiso que hay con la defensa nacional, con los valores patrios y con los atributos nacionales. General, muchas gracias por traernos. Un paréntesis, si tú me vas a matar mi pregunta del libro, pregunto otra cosa. La fuñenda, no, porque yo lo quería, por si ese libro acaso. de hace mucho tiempo. Le di las gracias fuera de cámara y ahora también. Pero general, antes de que finalicemos y el tiempo se nos agote, evalúeme la alianza opositora Rescate RD. Mira, yo he dicho en muchas ocasiones, desde el principio, yo he dicho que era un arma, ya es un arma, cargada de futuro. Yo estoy repitiendo una frase de un gran poeta, pero es precisamente, era un arma cargada de futuro. Y yo te digo que era, porque ya es, que desmonta la discursiva del adversario del principio. Y te lo voy a decir rápidamente. Primero se dijo que la fuerza del pueblo no tenía
ni siquiera para completar la grilla de candidatos. Eso fue lo primero que se dijo. Después se dijo que a la hora de la... Y todo demostró que no era así, ¿verdad? Después, déjame decirte una vivencia que pueden buscarlo también en la prensa. Yo creo que no solamente hubo de más de esas aspiraciones, sino que fueron de forma organizada y fraternal. Mira, yo presencié, es como el brujo que dice, yo digo lo que veo, ¿verdad? Yo presencié candidatos a la misma posición, 3 y 4, llegando juntos en el mismo vehículo. Es un ambiente. Después se dijo, entre las cosas que se argumentaron, que la alianza iba a ser un desastre, que no se iba a concretar. Bueno, la alianza se ha concretado, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que yo lo acabo de ver. Cuando digo que lo acabo de ver, yo he recorrido con el presidente Fernández todo el país. Yo la veo, sí, en las imágenes. Todo el país. Entonces, fíjate, yo te pongo el caso del sur, el recorrido del presidente por el sur. Cuando se decía que no se iban a poner de acuerdo, que eso era un desastre, que había un maco entre Macuto, que había gato entre Macuto. ¿Qué es lo que sucedió? Que yo vi. Y busquen las imágenes. Hubo población en el sur. La mayoría de los municipios de Barahona, por ejemplo, lo vi yo. Yo vi un mar de gorras verdes junto a otras gorras moradas juntas. A tal grado fue la impresión al presidente Fernández. O sea, yo te dije ya que no había gato entre Macuto, que él a veces cambió su itinerario para bajarse en esas poblaciones donde pasaba eso, ¿verdad? Hablar. Lo mismo pasó en Asua, pasó en Baní y pasó en San Cristóbal. O sea que ese Alianza Rescate RD ese fenómeno se produjo antes de que se concretizara la alianza. Y entonces ahora lo acabo de ver. Primero lo vi en el recorrido de proclamación de los candidatos a la marcha caravana en el norte de la ciudad de Santo Domingo, que entonces murió en un sitio, acabó en un sitio donde no hubo acuerdo, que fue Santo Domingo Este. Pero resulta que acabo de regresar del Cibao Central. Y entonces ahí la alianza está viva, porque ahí vi mucha gente, grupos grandes del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo totalmente unificado. Lo mismo estuve viendo en Santiago, donde las cosas ahí son más complicadas, ¿verdad? Pero eso está ahí. Entonces, yo creo que lo más importante es que desmonta la idea primaria de que eso no iba a funcionar. Entonces está funcionando. Cambiando de tema de la política un poquito y entrando a otras aguas donde usted se defiende muy bien, no quiero dejar pasar lo de la apertura del canal de YouTube. Que ya... ¿Cómo tú sabes? Pues yo hago mi tarea. Si yo voy a tener un invitado, yo necesito prepararme para sacar la mejor información. Sí. Entonces, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hablar de su nuevo bebé, que es el canal de YouTube. Sí. Y luego vamos a hablar de sus escritos. Hábleme, ¿cómo le nace la idea del proyecto del canal de YouTube? Mira, yo tengo varios años, honrando la verdad, en eso. Pero una cosa es lo que tú quieres, pero lo que me ha llevado a eso es fundamentalmente la realidad de que eso es lo que está sobre el tapete ahora, con una ventaja que es la mitad o un tercio de la inversión de lo que es un canal formal, ¿verdad? De un canal. Entonces, pero el problema no está ahí, el problema es cómo le llega a la gente, que le llega a todo el mundo. Es más, para usted ver un canal de YouTube, usted no necesita una televisión con un aparato eso que tú tienes en la mano. Bueno, entonces fíjate, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de ese canal? Del que por fin encontramos los medios, como se dice, algún mecenas iluminado, que entonces puso todo lo que tiene que ver en el aspecto técnico con el canal. Y entonces tiene características interesantes. La primera es que ese canal se llama Dominicaneando. Uh-huh. Dominicaneando, ¿verdad?
Y entonces otra característica importante es que no tiene que ver nada con la política partidaria, ni hay programas de política partidaria. Hay un programa de historia militar contemporánea con la que abrimos ya. No estamos hablando de la independencia, de la reconquista, de la restauración, de la época de Concho Primo, no. Lo que vamos a hablar es los acontecimientos militares que la generación de ustedes no conoce de los últimos 62 años. Comenzamos el primer programa que está grabado ya y el segundo programa también. Okay. Comenzamos con el golpe de Estado del 19 de noviembre de 1961 y la salida de los Trujillo de aquí, ¿verdad? Comenzamos. Bueno, están grabados esos y vamos a seguir por esa ruta sin política en ese canal de historia. Ahora, otro espacio en el que estamos trabajando ya y vamos a comenzar a grabarlo el jueves, el primer programa, es sobre literatura y poesía. Ah, bueno, pues ya que usted entró en literatura y poesía. No, espérate, yo no he terminado. Ok, dele. Entonces, hay otro, recuerda que es sobre los atributos nacionales y las tradiciones nacionales. Entonces, vamos a afrontar en otro programa todo lo que es la principal afición del dominicano después de la política. La pelota. La pelota. Y la otra es la jugada de gallo, sí, que es el ícono fundamental de la cultura dominicana. Naturalmente, los valores culturales de eso, o sea, no los valores, los elementos culturales. Yo digo, para que ustedes vean, que dentro de 500 años, vamos a ponerlo así, o 1000 años, que estaremos aquí, porque la República Dominicana es inagotable realmente. Entonces, fíjense una cosa, cuando los arqueólogos y los antropólogos encuentren en todas las localidades del país, que puede faltar otra cosa, pero esa no falta, un redondel, un redondel de gallo. Le van a buscar inclusive connotaciones religiosas. Que lo involucra, porque lo involucra. Hay gallos que tú los antiguos. No, pero todo eso. Va a decir que se van a imaginar, sin que eso sea pesado a los arqueólogos, al trabajo de los arqueólogos y los antropólogos, se van a imaginar que ese es algún culto secreto, sincrético. Señor, no, eso es un elemento cultural que ha acompañado al dominicano desde que llegó al país de las Islas Canarias, la jugada de gallo. Pero la mayoría de la gente no sabe, me estoy adelantando ya al programa, al primer programa de gallo. No se preocupe, primicia. La lidia de gallos, viene de China. Okay. De China. Y de ahí pasó a Europa, lo trajo Marco Polo, y de ahí recaló en Canarias. Y de Canarias pasó aquí, ¿verdad? Pasó aquí. Y fíjense que de aquí, entonces pasó a Cuba. En el proceso de conquista. Y pasó a Colombia. Y pasó a Venezuela, ¿verdad? Que puede tener diferentes, así como aquí se llama la pelea de gallo aquí, ¿verdad? El gallerismo. En Cuba, por ejemplo, se llama gallo fino. El gallo fino. Y en Puerto Rico. En el Caribe, bueno, pero también en Sudamérica, Venezuela, Colombia sobre todo. Yo de niño yo me preguntaba, ¿por qué ustedes no llegaron a conocer eso? Los coheticos chinos. ¿Sabes son los cohetes chinos? No, yo no lo vi. Los cohetes chinos. Quizá lo vio él. Los tirapó, no sé. El cohete chino se usaba en Navidad. Ahora el tirapó, sí, comandante. Sí, porque el tirapó, esto era unos coheticos que venían en paqueticos. Y yo me preguntaba en esa época, pero ¿y por qué el símbolo de estos coheticos que explotaban durísimo era un gallo? ¿Por qué el símbolo era un gallo? Bueno, era un gallo porque eran cohetes chinos y el juego de gallo venía. Ahí estoy siendo yo un poco antropólogo, ¿verdad? Y un poco arqueólogo. No bueno, pero investigador, esa es la razón. Mira, mire, antes de irnos, sí me gustaría saber de dónde le nace la habilidad de ser tan versátil en la escritura, desde elementos históricos, desde la jerga dominicana con lo de la fuñenda y sobre todo fusionar el mundo virtual con el mundo físico en Amor en 140 caracteres. Tú estás haciendo ahí un compost, ¿verdad? Sí, porque yo sé que usted tiene que ir. No, entonces... bueno, déjame decirte algo importante. Yo creo que en el caso, por ejemplo, hay que disgregarlo. En el caso de la fuñenda, que
La fuñenda, tú sabes que la fuñenda es con J el asunto. Ok. Viene de ahí, Ok. de eso, ¿verdad? Bueno, pero fíjate, no escapa la política porque la fuñenda no es más que un glosario de términos campesinos que se usaron y que todavía se usan en la política, ¿verdad? Entonces, te diré que el agregado ahí importante es que yo pongo, y la afición me viene naturalmente, porque yo soy un amante precisamente de los dominicanismos, desde muy niño. Entonces, yo incluyo ahí el lenguaje de ustedes, Ok. que yo soy capaz de asegurar. Eso ha ido cambiando ya, pero los organismos de seguridad pueden haber dos fuñidores, como se dice, hablando, por no usar la J, hablando delante de un individuo y no entiende lo que él está diciendo Sí. por esa forma de hablar. Pues yo incluyo ahí un glosario de esos términos que usan ustedes, ¿verdad? No solamente para que, sino para, oye, para comprenderlo, porque yo tengo hijos y tengo nietos, ¿verdad? Algunos de la edad de ustedes, mis hijos, o mayores que usted. Pero yo oigo a mis hijos más jóvenes hablando, y a veces yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Verdad? No Bueno, entiendo. también como de eso se trata, es lo mismo, tiene el mismo origen, con una particularidad que debo mencionar. El país, fundamentalmente, era un país anteriormente rural y primaba la cultura campesina. El país se fue urbanizando, por llamar así. El campo se fue retrayendo y las ciudades se nutrían de la migración campesina. Y los grandes cordones de miseria. Bueno, pero ya el país ya no es no es rural, el país es urbano. Ujú. El país es urbano. Y entonces hay un detalle por lo que ese libro tiene vigencia, y tiene vigencia esos términos en la política. ¿Por qué? Porque los campesinos, cuando vinieron a la ciudad a buscar mejor vida, en medio de la pobreza, trajeron en sus macutos, en sus alforjas, su cultura, sus palabras y se los dichos. Neruda hubiese dicho que se le iban cayendo. Bueno, y por eso esas palabras tienen vigencia todavía en la política. Sí, por ejemplo, en la nueva, para que entiendan el proceso, una palabra que se usa ahora, que nunca se usó en mi bobo. Hay bobo. Ah, sí. Ay, bobo. ¿Eh? Sí. Hay problemas. ¿Sabes cómo decía el campesino? Y hay merengue así. Yo tengo un lío por ahí. Claro. Un lío. Merengue de Johnny Ventura. Entonces, un bobo es un lío, ¿verdad? Y entonces así las palabras se han ido. Pero interesante observar que en la política dominicana esa terminología campesina, ¿verdad? Y que muchos políticos no saben ni el origen de esa palabra, pero se usan, La usa. sí. ¿Sabes? Cada vez que yo escucho el general y lo veo sus Twitter, me acuerdo porque yo investigué mucho a Teófilo Barreiro. Claro. Nunca lo conocí porque murió Claro. en el 2002, Teófilo. Sí. Un historiador de la cultura dominicana. Y un costumbrista. Y costumbrista también. Y a Mario Emilio Pérez. Claro, Incluso también. yo escribí un artículo en pandemia y se lo dediqué a ellos dos. de Ok. cosas dominicanas. Sí, es verdad, es verdad. Dale, Rafael. Bueno, no, ya me están haciendo señas por acá. ¿Qué otra información entiende usted que debe saber el público que no se ha tocado hasta el momento para que comparta con ellos antes de despedir su entrevista? No, lo que antes de echarme de aquí, tú hablaste de tu izamiento. Amor en 140 y caracteres. eso hay que explicarlo. Lo primero que yo fui, antes de ser militar inclusive, y después de ser político, lo primero que yo fui fue poeta, siendo un poeta muy joven, un poeta niño. Entonces, realmente yo nací, como se llama, yo no creo que hay una vieja discusión que si el poeta nace o se hace. El problema es que tú eres poeta o no eres poeta. Ok. La calidad es otra cosa también, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el dominicano es muy aficionado, no importa la generación con la poesía, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces, nosotros decimos en términos ahí de la fuñenda, de que las mujeres caen por el oído. Sí. El caso es de que si en mi época de joven poeta yo hubiese descubierto el Twitter, no existía el Twitter.
Fíjate que la estructura del Twitter se adapta perfectamente con los 140 caracteres, ahora se pueden usar más, a la estructura de un verso. Y un verso, señores, a veces salva un poema, sí, a veces marca un poema. O sea que fue una pena que los poetas de mi generación y los anteriores, jóvenes también alguna vez, no tuvieran el beneficio del Twitter. Entonces, yo pensando, cavilando sobre eso, entonces usé el Twitter no para meter un poema, sino versos. Versos que... Y eso hizo, o sea que esos poemas andan por ahí. No, esos poemas andan por ahí, pero lo que sí anda por ahí, y fíjate, hace una semana o menos, estaba yo en un programa también con gente muy joven como ustedes, y uno de ellos me dijo, mire, yo le debo agradecer que por usted yo me levanté mi novia. Oh, pero bien. ¿Verdad? Yo una vez caí atrás, general. Yo le caí atrás una vez. Sí. Incluso yo cayéndole atrás a usted, una vez escribí una frase que decía, yo no sabía escribir en ese tiempo. Escribía acá, había que resumirlo todo claro. en Twitter. Escribí, cada vez que me das una motivación, me das una inspiración. Claro. Eso lo escribí yo cayéndole atrás a usted. Claro, no. Usted, y fíjate, y hay otros que me dicen, oiga, usted salvó mi matrimonio. Wow. Pero fíjate, yo soy lo que cree. Que eso es una creencia media, porque, óyeme, las cosas son tuyas, los versos son tuyos, los poemas son tuyos, lo que te escribe son tuyos, hasta que tú lo publicas. Sí. Hasta que uno lo publica. Desde que tú lo publicas ya, no hay derecho posible a despecho del derecho de autor. Óyeme, eso y están dirigidos a eso, para que sea así. Y ahí si no es así, si no trasciende eso, entonces usted está condenado a la muerte verdadera, que es el olvido. Yo creo que con esa frase podemos despedir la participación de nuestro querido invitado. Para el que no lo sabe, su nombre completo es José Miguel Ángel Soto Jiménez, conocido Soto Jiménez solamente. Para nosotros ha sido un honor compartir con usted. Yo voy a leer esto y me propongo ver si invento una obra de teatro con alguno de sus escritos para luego presentarla. Que así sea. Pues para nosotros un honor, Freddy. ¿Usted tiene algo que decir? No, que hemos entrevistado en esta tarde una persona maravillosa. Es una persona que ha escrito mucho para los dominicanos, que su activismo político después de su servicio militar ha servido de inspiración para los jóvenes políticos y para mucha gente en nuestro país. Hoy despedimos la entrevista del general Soto Jiménez. Pero él vuelve. Él tiene que volver. Él vuelve. Así que hasta aquí.